Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. 34, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Recordemos que aquí en Hebreos capítulo 10, del 32 al 39, el Espíritu Santo, hermanos, nos muestra que un verdadero cristiano no solo refleja una vida de obediencia a Dios cuando es fácil hacerlo, sino que también soporta y es fiel en medio de la adversidad. Lo repito, recordemos que aquí en Hebreos 10, 32 al 39, el Espíritu de Dios nos muestra que un verdadero cristiano no solamente refleja fidelidad y amor al Señor cuando todo va bien, cuando es fácil hacerlo, sino que también cuando soporta y es fiel en medio de la adversidad. Veamos el texto, hermanos, y recordemos esto, verso 32 de Hebreos 10. Mire cómo abre el autor, verso 32. Pero esto señala un contraste, hay un cambio con el párrafo anterior, en donde el autor prácticamente le habló a su audiencia original en relación al peligro de caer en la apostasía. Ahora, ¿qué cosa es la apostasía? Como lo dijo en términos sencillos un comentarista, y cito, es recibir el conocimiento de la verdad, es decir, el evangelio, pero permanecer en el pecado. El apóstata ha visto y oído la verdad, la conoce bien, pero la rechaza voluntariamente. Fin de la cita. Entonces el autor dice, pero también podríamos traducirlo como, a pesar de esto, a pesar de todo lo que hemos hablado en el párrafo anterior, ve el texto 32, traed a la memoria los días pasados. Una mejor traducción sería, recuerden los días pasados. Es una sola palabra en el texto griego, y esto indica la necesidad de un esfuerzo mental. Es como si el autor les dijera, esfuércense por recordar lo que han invertido por la causa del Señor. Como lo dije la semana pasada, sería como alguien que escala una montaña y después de haber superado las mayores dificultades de la subida, cuando la cima ya está cerca, decide darse por vencido y volver atrás. Y el autor dice, no hagan esto, hermanos. Vea el texto, verso 32, en los cuales después de haber sido iluminados, la idea es después de haber entendido y abrazado el Evangelio de Jesucristo. Y el autor vuelve a enfatizar esto en el verso 35, ve el texto. No perdáis pues vuestra confianza. La versión de las Américas lo traduce así. Por lo tanto, no desechéis vuestra confianza. Y esto indica, hermanos, la forma como abre el texto, indica que el autor está sacando una conclusión de los versos 32 al 34. Por lo tanto, verso 35, conclusión. De manera que parafraseando lo que vimos la semana anterior, vimos 5 frases que describen a un cristiano de Dios o a un hombre fiel. La primera frase de esta la vimos en el verso 32, dice, sostuvisteis gran combate de padecimientos. En otras palabras, ustedes se mantuvieron firmes en medio de una terrible adversidad. Segunda frase de 5, verso 33, solamente como un recordatorio, dice el autor, por una parte ciertamente con vituperios, esto es, insultos o acusaciones falsas, y tribulaciones, esto es, actos violentos, fuisteis hechos espectáculo.
Esto es, tuvieron que afrontar la vergüenza de una reputación dañada y de una dignidad vulnerada. Ustedes lo hicieron. Recuerden esto. Tercera frase de 5, verso 33, la parte B. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Cuando algunos de ellos fueron puestos en prisión, los otros hermanos no dejaron de visitarlos, aunque corrían el mismo riesgo de ser apresados. Esto nos hace recordar, hermanos amados, las conmovedoras palabras del apóstol Pablo hacia Timoteo en 2 Timoteo 1:8. Cuando le dice Pablo a Timoteo en el 1:8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Al igual que Timoteo, la audiencia original de la carta a los Hebreos no se había avergonzado, sino que habían corrido el riesgo de identificarse con ellos. Por ello, ve el texto, dice, llegasteis a ser compañeros, y la idea es coinonía. Ustedes participaron juntamente con ellos, no ignoraron esto. Cuarta frase, 34, porque de los presos también os compadecisteis. Como lo dije la semana pasada, los presos aquí se refieren a los cristianos que habían sido encarcelados por su fe. Como lo dijo un erudito de nombre Grace Kenner, y cito, acerca de los presos, sin duda eran compañeros cristianos encarcelados. Y esto, hermanos, encaja perfectamente con el contexto lejano, con el 13.3. El 13.3 de Hebreos, en la versión NTV, mire cómo lo traduce. Acuérdense de aquellos que están en prisión, como si ustedes mismos estuvieran allí. Acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Esa es la idea. Entonces, volviendo al 10:34, el autor dice, porque de los presos ustedes se compadecieron. Y el despojo, ve el texto, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Lo notable de esto no es que perdieran sus posesiones por ser cristianos, sino que respondieran con gozo, como dice el texto. Y esto muestra que en ese momento la audiencia original estaba llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque recuerde Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Gozo. Entonces, el autor les dice, hermanos, recuerden esto, recuerden todo lo que ustedes han vivido por ser fieles al Señor. Y ve el texto 34, la parte final, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y recordemos que la palabra mejor tiene un papel crucial en la carta a los Hebreos. La superioridad del Señor Jesucristo hace que tengamos una herencia en los cielos muchísimo mejor que la terrenal, que es pasajera y es efímera, perecedera. Esto es animante, hermanos. De manera que el día de hoy planeamos ver solamente un elemento determinante para no retroceder en nuestro caminar con Cristo. Un elemento para no retroceder en nuestro caminar con el Señor, que es crucial. Y este elemento es el siguiente, escuche, una vida diaria de fe. Una vida diaria de fe. Verso 35 al 39. Vuelva al texto, verso 35. Mire cómo abre esta porción, como lo dije, de la versión de las Américas. Por lo tanto, en otras palabras, debido a todo lo que han hecho por el Señor Jesucristo, no perdáis vuestra confianza. Ustedes mostraron coraje en aquellos días pasados. No la abandonen. Y hermanos, uno puede perder las cosas por estas razones, quizás por despiste, por descuido, por pereza, por llegar tarde, pero el verbo que utiliza aquí el autor original más bien es perder
por tirar algo que consideras ya de poco valor. Es echarlo a la basura, es deshacerte de algo que ya no aprecias como lo apreciabas antes. Esa es la idea aquí. Y como lo dice un comentarista de nombre L. Johnson, y cito, la exhortación demuestra que los lectores aún no han cometido apostasía, pero están tentados a hacerlo. Fin de la cita. Teniendo en cuenta todo lo que los lectores habían soportado en el pasado, el autor les dice y los desafía a no tirar por la borda su confianza. Ahora, el término confianza por el contexto de Hebreos capítulo 10 podría traducirse como valiente confesión de fe en Cristo. Valiente confesión de fe en el Señor Jesucristo. Tal como lo explicó el autor en el párrafo anterior, verso 34. En relación a la herencia eterna, ahora el autor vuelve a hablar de esto. Ve el texto. Verso 35. Por lo tanto, hermanos, no pierdan vuestra confianza, que tiene grande galardón. En otras palabras, Dios recompensará ricamente al creyente que valientemente confiesa y vive su fe cada día. 36, argumento. Mire esto, porque os es necesaria la paciencia. Y la idea de esto es, la perseverancia es crucial en la vida de un cristiano, así como en el pasado se mantuvieron firmes en el sufrimiento, verso 32, del mismo modo deben de perseverar ahora. Es necesaria la paciencia. Hermanos amados, la vida cristiana no es fácil, conlleva muchas clases de prueba, y esto puede hacernos llevar o vernos tentados a tirar todo lo que hemos construido fuera. Timoteo 3:12, Pablo dijo esto, todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. La paciencia de la que habla aquí el autor a los hebreos, básicamente es una perseverancia activa en la fe de Cristo, con la mirada puesta en su venida a pesar del desánimo. La paciencia es todo lo contrario de aquel que retrocede, de aquel hombre olvidadizo que denunciará el autor en los versos 38 y 39. Es no darnos por vencido, es no desanimarnos, no abandonar el camino que hemos determinado en un momento seguir. Y la paciencia que aquí el autor nos hace referencia no es quedarnos con los brazos cruzados, sin hacer nada. No. El autor nos indica con la frase siguiente cómo hemos de ocupar el tiempo de espera. Mire el texto, verso 36. Os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios. Esto indica por el contexto que la voluntad de Dios tiene la noción de obedecer la palabra de Dios y permanecer fieles hasta el final. El autor, por el contexto inmediato, les está recordando a su audiencia original la obediencia de Cristo, quien vino a hacer la voluntad de Dios revelado en las Escrituras. Mira el contexto inmediato, capítulo 10, verso 7. Hebreos 10:7 dice, entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hermanos, no podemos divorciar la voluntad de Dios de la palabra de Dios, es imposible. Verso 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Verso 10, en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. La exhortación es entonces a seguir a Cristo en una obediencia constante a sus mandamientos. La voluntad de Dios es algo que los creyentes estamos llamados a cumplir durante toda nuestra vida. No se limita únicamente a periodos en los que se sienten bien, en los que se sienten llenos de energía por la causa de Dios. No, es justamente un negarme a mí mismo,
un tomar mi cruz, un renunciar a todo lo que poseo y seguir adelante. Un creyente debe estar comprometido con obedecer la voluntad de Dios, hermanos, en todo momento. En la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses 4:3 dice esto de manera explícita: la voluntad de Dios es vuestra santificación. En el 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Y cómo se logra esto? A través del entendimiento de la palabra de Dios. Juan capítulo 17, verso 17, Jesús lo dijo así: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Verdad. Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, pero la idea ahí es para santificación. Amados, si nuestro Señor vino expresamente a hacer la voluntad de Dios, y esto significó el sufrimiento, la muerte para Él, nosotros no podemos esperar un camino distinto a ese. Es imposible. Mateo 10:25, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Primera de Pedro 2:21 al 23, solamente apúntelo, se lo voy a leer. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. En otras palabras, perseveren, así como lo hicieron en el pasado al obedecer la palabra de Dios, y de esta manera, ve el texto Hebreos 10, obtengáis la promesa. La recompensa o la promesa, como lo traduce la Reina Valera, no se obtiene, hermanos, sin resistencia, no se obtiene sin perseverancia, no se obtiene sin sufrimiento. Vaya conmigo a esta porción de Mateo 16. Mateo capítulo 16. Usted conoce este texto, Mateo 16, verso 21. Versos más arriba, Pedro, bajo el Espíritu Santo, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero versículos después, vea cómo todo cambia. Verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, esto es Cristo, volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hermanos, la iglesia de hoy quiere la corona sin la cruz, quiere entrar por la puerta estrecha sin caminar por el camino angosto. Y no es así, hermanos. Esta es justamente la causa del diablo. Y Pedro la está abrazando aquí. Quiere la gloria, pero sin la cruz. Es increíble. Verso 24. Y no puede ser. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La recompensa o la promesa, como lo traduce la Reina Valera en Hebreos 10, solo se obtiene por medio de la resistencia. Sin perseverancia, hermanos, no hay nada, nada. Cuidado con abrazar la causa del diablo.
Mateo 4, te daré todo esto si postrado me adoráis. Esa es la puerta ancha, el camino espacioso. Muchos entran por ella. En otras palabras, mientras obedezcamos al Señor y hagamos fielmente su voluntad, recibiremos la herencia eterna que Él ha prometido a los suyos. Hebreos 4:1, ya lo hemos visto. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberla alcanzado. Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y el autor, como siempre lo ha hecho en toda su carta, va a citar el Antiguo Testamento para darle fuerza a su argumento. Siempre lo ha hecho. Verso 37 de Hebreos 10. Porque aún un poquito, esta frase es probable que venga de Isaías 26:20. Donde Isaías en el capítulo 26:20 dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. En Isaías, el Señor prometió que vendrá pronto y vindicará a su pueblo Israel y juzgará a sus enemigos. Judá debe seguir confiando en el Señor en medio de la adversidad, de los problemas, sabiendo que el Señor va a intervenir a su favor. El Señor viene, hermanos. Del mismo modo, la audiencia original a los hebreos debe darse cuenta de que su tiempo de ser exiliados y forasteros es breve, es momentánea. Ve el texto, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. El Señor no retarda sus promesas como algunos la tienen por tardanza. Él es paciente, hermanos, no queriendo que nadie perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Verso 38 de Hebreos 10, mas el justo vivirá por fe. La alusión a Isaías encaja perfectamente con la cita de Habacuc. El profeta Habacuc, en la última parte del siglo VII antes de Cristo, clamó a Dios debido a la opresión reinante por todas partes y se preguntaba cuándo sería reivindicada por fin la justicia divina sobre Israel, aquí en la tierra. Y Dios contestó su queja y le pidió que fuera paciente. Esta cita, sin lugar a dudas, es una de las más conocidas en el Nuevo Testamento, que se convirtió en todo un lema de la iglesia primitiva, por cuanto resumía el principio fundamental de la vida de un cristiano. Habacuc 2, 3 y 4 dice así, escúchelo: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahora, si usted compara esta cita de Habacuc con Hebreos capítulo 10, no guarda tanta relación. ¿Por qué? Yo le he venido repitiendo mucho, porque el autor utiliza la versión de la Septuaginta. La Septuaginta, ¿sí? Una versión del hebreo al griego del siglo II antes de Cristo. Mas el justo vivirá por la fe. La fe que salve es una fe que también perdura. Si nuestra fe es auténtica y no una mera profesión momentánea, nos va a justificar para siempre, en todo momento, pero se verá si lo es con el paso del tiempo. Una fe auténtica, hermanos, va a soportar todas las circunstancias y pruebas de la vida, todas. No podemos creer en el Señor para efectos de nuestra salvación y vivir a continuación como si Dios no existiese. Hemos de vivir por fe y obviamente no somos salvos por las obras, pero sí por la fe. Efesios 2, verso 8, perdón. Efesios 2:8. El justo va a perseverar cumpliendo la voluntad de Dios, obedeciendo los mandamientos de Dios.
Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un don de Dios. Ahora, mire esta joya que es increíble. En el texto original de Hebreos 10:38, en realidad no aparece como aparece en la Reina Valera. Hay una variante allí, una variación en el texto que lo traduce muy bien la versión de las Américas. Escuche, mas mi justo vivirá por la fe. Esa es la idea. Mas mi justo vivirá por la fe. Si hemos sido justificados, si hemos sido salvados de la ira de Dios, no es por mérito propio. Es únicamente por la gracia soberana de Dios. Es por la obra de Dios. Mi justo, dice Dios, mi justo vive por fe. Pero también, obviamente, somos salvos por la fe en Cristo, pero tenemos que vivir por la fe. Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Andar por fe significa obedecer la palabra de Dios y vivir para Cristo, hermanos. De manera más simple, si verdaderamente has creído en el Señor Jesucristo, tienes vida eterna y lo demostrarás viviendo por fe día tras día hasta que el Señor te llame a su presencia o venga por ti y por la iglesia en el rapto. Una de dos. No podemos separar la salvación de la santificación. Es una moneda con dos caras. La fe genuina en Cristo justifica y salva desde el primer momento. Pero la fe salvadora es una fe que perdura, persevera, fructifica y madura hasta el fin. Obviamente, en algunos, por las presiones y aflicciones y tentaciones, puede revelar efectos en que su fe nunca fue genuina, nunca fue auténtica. Ve el texto, Hebreos capítulo 10, verso 38. Mas el justo o mi justo vivirá por fe, y si retrocediere, sea por la situación que sea, no agradará mi alma. En otras palabras, si retrocede por miedo, si abandona su fe y al final se aparta de Dios, mi alma no se agradará. Esto es juicio divino. Y esto me hace recordar la palabra del sembrador, de Mateo 13:19 al 22. Recuerde que las semillas que caen en pedregales, entre espinos, aparentemente da frutos. Contextualizándolo, hermanos, se hacen miembros de la iglesia, sirven, nunca faltan, asisten constantemente, pero la primera prueba, salen corriendo. No agradará mi alma. El disgusto de Dios está sobre él por haber olvidado al autor de la salvación. De la misma manera nosotros podemos tener la plena seguridad y certeza de que Cristo vendrá. Su segunda venida, hermanos, no es un mito, no es una utopía, no se trata de un engaño, de un malentendido. El Señor regresa trayendo consigo la promesa, su pleno cumplimiento, así como lo dijo con Habacuc, Isaías 26:20. ¿Y qué tan seguro es esto para el autor? ¿Vamos a sufrir aflicciones de manera constante, eternas? No, es por un tiempo, es por un tiempo. ¿Qué tan seguro es esto? Vea la tonalidad de las palabras del verso 39. Este texto me encantó, hermanos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. El verso 38 y 39 plantea dos opciones delante de todo cristiano. Lo que hemos dicho, que profesamos fe en Cristo, escuche, y estamos en la fase de espera hasta que Él cumpla su promesa, hasta la plena restauración, podemos llenar el espacio intermedio de dos maneras. La primera de ellas, vivir por fe. Y la segunda de ellas, retroceder. Verso 38. Los que retroceden. Estas dos opciones siempre están delante de nosotros. No hay una tercera opción. O perseveras por fe o retrocedes. Y recuerde que estas palabras
van dirigidas no a incrédulos, sino a creyentes de la iglesia. Aquí el texto original tiene un enfático nosotros en la oración. Se leería nosotros, pero no somos. Hay un énfasis. Hay un énfasis. La palabra destruido que aparece aquí también en el texto, en el verso 39, para perdición, esto es juicio divino, juicio escatológico, condenación eterna. Es lo mismo que retroceder del verso 38, es un paralelo. Lo contrario de retroceder, como también ocurre en el verso 38, es la fe. Ve el texto, verso 38, mas el justo vivirá por fe. Una audiencia, una realidad. Segunda, y si retrocediere, no agradará mi alma. 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, una realidad, la otra, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, vea el texto y la fuerza con la que habla el autor original es increíble. Verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden. Esta es la forma como un pastor anima, cuida, alimenta a su iglesia. Nosotros, él está compenetrado con su gente. Y a esto, hermanos, se le llama convicción. Convicción. Me encantó esta cita del doctor Alex Montoya. Escuche, los hombres sostienen opiniones, pero las convicciones sostienen al hombre de Dios. Las convicciones son principios espirituales que nos llevan a actuar sin importar las circunstancias. La convicción, amados, es una fuerte creencia firme de estar convencido respecto a una verdad y morir por ella. Y ve algunos ejemplos de esto. Josué 24:15. Se estaba muriendo Josué aquí. El último mensaje antes de morir. Verso 15, vea cómo habla este hombre. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro río, o al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Convicción. Jueces 16:30. Prácticamente aquí Sansón está en el ocaso de su vida. Y dice esto, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre las principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más de los que había matado durante toda su vida. Convicción. Ruth 1:17. Mire este texto, mire esta mujer de convicción, es increíble. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Convicción, convicción. Igual pasó en Daniel capítulo 3. Con los amigos de Daniel que no se quisieron postrar ante la estatua de Nabucodonosor. Y mire la convicción de estos hombres, increíble. He aquí, Daniel 3:18, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Es una tragedia, hermanos, que muchos cristianos sean como Nabucodonosor, se llenen de ira al escuchar convicciones. ¿Debido a qué? Debido a que vivimos en un mundo posmoderno.
Todo es subjetivo, es tu verdad, mi verdad. Relativismo absoluto. Increíble. Entonces, cuando escuchamos algo que no se acomoda a mi perspectiva subjetiva, posmoderna, no me gusta. Escuchar un mensaje absoluto, sin alternativas, directo, no es tan tolerable hoy. Hoy la cristiandad es incómoda, se siente incómoda con las convicciones. Y se ve esto, hermanos, en las iglesias. No es tu postura, esa es mi postura, no es tu perspectiva. Un pensamiento posmoderno, relativista. Para evangelizar necesitas convicciones. Necesitas convicciones. Como lo dice MacArthur, y cito, no suavices el evangelio. Si la verdad ofende, deja que ofenda. La gente ha estado toda su vida ofendiendo a Dios. Hermanos, y esa es la tonalidad de Hebreos 10:39. Ve el texto. Nosotros, así inicia, él se incluye, se pone en la línea de batalla junto con los suyos, no está en una posición de preeminencia, nunca como pastores estamos en la tribuna. Nosotros, ve el texto, no somos de los que retrocedemos, hermanos, no lo hacemos, no lo hacemos. Y hermanos, no confundamos la convicción con el ser contencioso. Son cosas distintas, distintas. La gente confunde una prédica de convicción con el ser contencioso. No, Tito 2:15, Pablo le dijo a Tito, cuando prediques, hazlo con toda autoridad. ¿Qué significa eso? Hazlo mandando. No das consejos, opiniones, sugerencias, algún tipo de democracia en la predicación. No, manda. Así dice Dios y punto. Confundimos mucho la convicción con la contención. Y vea esto, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino, contraste, de los que tienen fe para preservación del alma. En otras palabras, nosotros no nos acobardamos, nosotros no hipotecamos la verdad a costa de preservar nuestra vida, ni mucho menos nuestra reputación o nombre, sino que obedecemos la palabra de Dios cada día, evidenciando que somos de Él. Como lo dice un comentarista, y cito, nuestra responsabilidad humana consiste en creer y seguir creyendo, aunque sea en esperanza contra esperanza, en seguir dependiendo de nuestro Señor, confiados en que es un sumo sacerdote capaz de sostenernos en los lugares más difíciles del camino, fiel para socorrernos en medio de todas las situaciones de la vida y poderoso para preservar nuestra alma hasta el día final. Así lo hacemos, hermanos. Esta era justamente la esperanza que abrazaba el apóstol Pablo a horas del martirio. 2 Timoteo 4:18. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este pastor, hermanos, que escribe Hebreos, conoce a su audiencia y está confiado en que seguirán creyendo porque Dios es fiel. Los anima fuertemente. Judas 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Nadie puede argumentar ignorancia, ya que un camino lleva a la destrucción y otro camino lleva a la vida. En estos versos el autor está introduciendo el concepto de fe y preparando un ambiente para todo el capítulo 11. Estos versos, hermanos, son como el preámbulo del capítulo 11, del verdadero paseo de la fama.
de los grandes hombres de Dios. Este es como el título. El capítulo 11 empieza a desarrollarlo. ¿Quiénes son estos hombres de convicciones? Hermanos, a manera de implicación, si estás desalentado, si estás cansado, de alguna manera estás empezando a darte licencias que antes no te dabas con tu pecado, es el momento de volver a leer estos versículos de Hebreos. Mire Hebreos 10:35. No pierdan pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Martín Lutero, en el extremadamente difícil año de 1517, cuando fijó las 95 tesis, hermanos, allí en la capilla de Wittenberg, le dijo semanas después a sus estudiantes, cuando predicaba esta sección de Hebreos, justamente lo siguiente, escuche: el que confía en Cristo por medio de la fe es llevado en los hombros de Cristo. El creyente es llevado en los hombros de un amoroso Salvador y los lleva con toda seguridad a las mansiones celestiales. A Él nos acercamos, no retrocedemos, y esto se hace solo por medio de la palabra. Hermanos, que esto te afiance, que esto te estimule, te arme de convicciones. Los niños son caracterizados por falta de convicción, llevados por cualquier viento de doctrina. Por el contexto de Hebreos 10, escuche, esto apunta a que no te dejes de congregar en una iglesia que ame la palabra, a no dejar de considerar, estimular y exhortar a tus hermanos al amor y a las buenas obras, a no anidar en tu corazón arrogancia y soberbia, que es una marca distintiva de un apóstata, a no atesorar tesoros en la tierra, que de alguna manera eclipsan el gozo y la expectativa de tu herencia celestial. Y como lo hemos visto hoy, a no dejar de caminar por fe, esto es, a no dejar de obedecer la palabra de Dios, que es un elemento distintivo de que ya hemos sido salvos. Hermanos, nosotros no somos de los que retrocedemos. No abraces la causa del diablo, como la abrazó Pedro en algún momento de su vida. Quiso la gloria sin el sufrimiento. Quiso entrar por el camino o por la puerta estrecha sin pasar por el camino angosto. Esto debe de afianzar tu vida, sea la situación que estemos pasando, sea tu condición de soltero, casado, con hijos, sin hijos, empleado, desempleado, miembro de la iglesia, no miembro, la edad que tengas. Si tú eres cristiano, vas a amar la palabra. La única fe que da Dios es una fe que persevera. No hay otra clase de fe. Y esa fe se evidencia porque amas la palabra. Te estás santificando constantemente al entender y aplicar la palabra en tu vida. Hermanos, no retrocedamos, no retrocedas, no bajes el calibre de tu vida cristiana. Muchos lo han hecho y muchos lo siguen haciendo. Empiezan su primer amor, como se le llama, con todo, ¿no? Amando al Señor, amando la palabra, sirviendo en varios ministerios, hasta que eso poco a poco se empieza a desinflar. Hermanos, eso del primer amor es algo constante en nuestra vida. La fe que da Dios es una fe de perseverancia. Si no estás perseverando, tienes que arrepentirte y creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador. No hay otra manera. No te autoengañes. Amado Señor, te damos gracias por esta porción. Y gracias, Señor, por la convicción de este hombre de Dios, Señor. Porque nos anima, aun cuando
Es una carta escrita tantos años, Señor, miles de años atrás. ¿Cómo nos anima al sumarse junto con nosotros en nuestras pruebas y decirnos, no retrocedan, hermanos. Recuerden cómo iniciaron su vida cristiana. Anímense, vamos juntos de la mano en este caminar, en este peregrinaje. Te pido por mis hermanos para que guarde su corazón, su mente, para que ellos te amen en todo momento y puedan estar resueltos en sus corazones, Señor, a vivir para ti, a no abrazar la causa de Satanás, a no obedecer tu palabra cuando es cómodo hacerlo, sino a morir a ellos mismos, a negarse, a tomar su cruz y seguirte, Señor. Estamos expectantes de tu regreso, Señor. Ven pronto por tu iglesia allá, Señor. Te alabamos y oramos todo esto por medio de nuestro amadísimo Señor Jesucristo. Amén.